Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Hoy vamos a hacer una meditación que es continuación un poco de del pasaje evangélico que ayer meditamos. Ayer contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén por manos de sus padres. Hoy escuchamos una parte del Evangelio de San Mateo, creo yo que conocida al menos por la mayoría. Vamos a tomar el texto del capítulo 2. Dice: cuando los magos de Oriente se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque el rey Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, el rey Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Palabra de Dios. Es un dato histórico que el rey Herodes reinó en Israel en tiempos en que nació el Señor Jesús. El rey Herodes era un rey impuesto por Roma. Recordemos que Roma tenía este gran imperio en Europa, parte de Egipto, de Asia, e Israel ya desde entonces era un polvorín. Era muy difícil gobernar Israel, de manera que Roma se apoyaba en algunos reyes que le servían a su propósito. Y Herodes era un gran estratega, tenía mucha experiencia militar y sobre todo un brazo muy fuerte. Era un tirano de hecho, del cual Roma se aprovechaba para tener el orden en ese lugar. No sé si ustedes saben, Herodes no era judío, era un pagano, repito, impuesto por Roma para gobernar. Y Herodes, sabemos, tuvo varias esposas, tuvo varios hijos, y se sabe que él, incluso cuando sospechó que algunos de sus hijos le podían quitar el trono, los mandó matar. Mandó matar a algunas de sus esposas, también por miedo a que le fueran a jugar chueco en su gobierno. Mató a la mujer que amaba. Si eso hizo Herodes con la mujer que amaba y con varios de sus hijos, ¿qué dificultad tendría de mandar matar a unos niños? Porque de uno de ellos se decía que había nacido para ser rey en Israel. Era capaz de eso y más. El hecho pues es que, según escuchamos hoy en el Evangelio de San Mateo, apenas se fueron los magos de Oriente. Vamos a imaginarnos, María y José probablemente viven en Belén o tal vez cerca de con Isabel y Zacarías, en algún pueblito por allí se habrían quedado, y los magos habían llegado, ya se habían ido. Yo me imagino el ambiente de la casa de José y María todavía olía a incienso y a mirra, y en medio de la noche, apacible, de pronto José se despierta sobresaltado con un pensamiento:
el niño, María, porque le había sido revelado que los iban a buscar para matarlos. Y entonces seguramente le grita: María. ¿Qué pasó, José? María, rápido, pronto, van a buscar al niño para matarlo. María se habrá sobresaltado, naturalmente. Pero ¿por qué dices eso, José? Vamos a usar nuestra imaginación. ¿Por qué dices eso, José? Me lo ha dicho el Señor. ¿Es que el Señor te ha mandado un ángel para avisarte que nuestro hijo corre peligro? No, María. ¿El Señor te mandó un ángel, José? No, María. De acuerdo. Porque si el Señor suele mandar ángeles, en todo caso tendría que ser a mí. De nuevo, si María hubiera sido un poquito de soberbia, seguramente habría reaccionado de este modo. A ver. Si el Señor mandó un ángel para avisarme a mí, que sería la madre de su hijo, si su hijo corre peligro, ¿por qué no me lo ha dicho a mí? Si la madre de su hijo soy yo, José. No, María, lo que pasa es que tuve un sueño y... ¿Qué dijiste? Es que tuve un sueño donde... ¿Un sueño? Me acabas de despertar para eso. Duérmete, José, te hizo mala cena, Luca. Duérmete, que tengo mucho sueño. Fantasía aparte. El texto del Evangelio nos dice que María, aquella a quien Dios envió un ángel y en quien se encarnó el Hijo de Dios, cuando escuchó lo que le decía José, su esposo, un mensaje de Dios a través de un sueño, María lo creyó. María no se puso a discutir con José. María, la Madre de Dios, escucha lo que su esposo le dice de parte de Dios. Aquí vemos una respuesta de fe muy profunda de María, que no se apega al modo que Dios tuvo de revelarle algo tan tremendo como la encarnación del Verbo, pero que este mismo Dios le habla a través de su esposo y a través de un sueño de su esposo, ni siquiera suyo. ¿Qué enseñanza nos da esto? Uno muy importante para nuestra vida espiritual. Dios ha querido valerse de mediaciones humanas para hablarnos. ¿Qué es eso de una mediación humana? Dios pudiera hablarnos directamente, pero muchas veces no lo hace. Para empezar, ¿cuántas veces nos habla a ti y a mí a través de su palabra que está escrita en un libro? Sí, están inspirados por el Espíritu Santo, pero es un conjunto de libros. Yo quiero saber qué es lo que Dios me dice para mi vida. Necesito leer o escuchar la palabra de Dios, porque ni a mí, que soy sacerdote, Dios tiene un canal directo para decirme lo que tengo que hacer a cada momento. Ni siquiera el Papa. ¿Me voy explicando? Pero no solamente, tal vez no nos cueste trabajo decir, ok, Dios me puede hablar a través de aquí. No. Dios así ha querido manifestarse al pueblo de Israel, a la iglesia, valiéndose incluso de personas. Y si no, dime tú, cuando tú escuchaste por primera vez la palabra de Dios, la doctrina católica, seguramente habrá sido a través de un catequista. Tal vez tu mamá, tal vez tu papá, tu abuelita, pero fueron tus catequistas. Ellos fueron tus primeros catequistas, primeros evangelizadores. El bautismo, dudo mucho, podría jurar que no fue así, que Dios mandó a un angelito para que te bautice, o que tú mismo te hubieras bautizado. Yo me bautizo en el nombre del Padre. Ese bautismo no es válido. Los sacramentos los recibimos también a través de un sacerdote o de un diácono. Y también conocer la voluntad de Dios
es necesario apoyarnos en personas concretas. Si eres soltero, Dios te hablará muchas veces a través de tus padres. Si eres casado, Dios te hablará muchas veces a través de tu esposo o de tu esposa. Dios nos habla incluso a través de los acontecimientos. Hace poco alguien me decía: bendigo a Dios porque en la enfermedad de mi ser querido se encontró con Dios y murió reconciliado y en paz. Santamente, Padre, Dios se valió de una enfermedad para salvar alma y después el cuerpo de tu ser querido. Dios nos habla a través de las mediaciones humanas. No hay canales directos, discúlpame, pero no hay canales directos. Por eso de que es que a mí me lo reveló el Señor es un gran error. A mí me ha tocado escucharlo desde que era muy jovencillo. Es que a mí el Señor me reveló que, a ver, espera. A lo mejor tú has discernido con lo que ha ocurrido, con lo que has escuchado, has discernido a través de estas cosas que Dios te pide algo, de acuerdo. Pero que Dios te haya revelado a ti algo directamente, habrá que discernir si viene de Dios. No sé si me explico. Esto es bien importante para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos vivirla solos. Es que como yo llegué a este país solo y me la he llevado yo solo, pues quiero acercarme a Dios yo solo. Necesitamos de los demás. Necesitamos de un grupo, de una comunidad de fe, de seguidores de Jesucristo, para ir aprendiendo a caminar en el camino de Dios. Que no son ángeles, de acuerdo. Que no son impecables, de acuerdo. Nadie lo es, salvo el Señor y su Madre Santísima. Así todos tenemos de alguna manera ciertas llagas. Pero en la obediencia al Señor Jesucristo nos vamos sanando todos. Como el pasaje aquel de los 10 leprosos, no sé si lo recuerdan. 10 leprosos. El Señor les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y ahí van los 10 caminando. Los 10 llenos de llagas. Pero los 10 obedeciendo. Y a cada paso que daban, en obediencia a Jesús, una llaga menos les quedaba en el cuerpo. Así es la vida cristiana. De manera que tú y yo necesitamos, repito, de mediaciones humanas para crecer espiritualmente. Del sacerdote que me confiesa, o del sacerdote que puede ser mi director espiritual, o de un cristiano o cristiana más crecido que yo, que seriamente busca a Dios, y del cual puedo esperar una palabra, tal vez un consejo. Dios nos quiere humildes. Yo no me las sé de todas. Necesito preguntar, necesito aprender, y si no lo reconozco, ya tengo el primer tropiezo seguro en mi vida espiritual. Necesito preguntar: oye, ¿cómo le hago aquí? No veo más allá de mis narices en este momento. Y atención, porque muchas veces el Señor, a través de esa persona, te va a decir algo que no te va a gustar. Más de una vez, algo te va a decir, me van a decir que no me va a gustar. Yo quisiera que me dijeran otra cosa, pero si Dios quiere sanarme de algo, y para sanarme de ese algo me tiene que poner el dedo en la llaga, papá, mamá, hermano, Dios te va a poner ese santo dedo en tu, y te va a doler. Te va a doler. Bueno, pues una llaga es un miembro vivo, ¿no te parece? La única manera de que no duela una herida, ¿por qué es? Porque está gangrenada y por lo tanto está muerto ese tejido, está muerto. Por supuesto que si alguien me corrige, me va a doler. Entonces, mucha atención, es bien importante. María, volviendo a ella, escucha. ¿A quién le gusta que a medianoche le digan que peligra su hijo y su vida? Pero María
hizo caso de lo que Dios le pedía en ese momento a través de José, y se lo pedirá más adelante, incluso cuando está en Egipto. La voluntad de Dios pasa a través de las mediaciones humanas, y es bien importante, repito, que lo tengamos presente si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, que sin duda queremos, ¿no es así? Una cosita más que podemos aprender de este hermoso pasaje, algo completamente diferente, pero que nos ayuda sin duda en nuestra vida familiar en este caso. A veces idealizamos la vida de María y de José. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto una vez en internet una imagen de la Sagrada Familia muy simpática. Es una imagen muy antigua. Está María bajo un techito con su niño dándole de comer. José por allá está con un serrucho haciendo un trabajo, y hay un angelito detrás de María acercándole una almohada, y unos angelitos acarreando agua de un pozo. Ay, qué bonito, mira, el cielo le ayudaba a María y a José. No es así. Pensar así es creer que María y José tenían la vida hecha. Pues cómo no, pues era hijo de Dios el chiquillo ese, pues claro que le iban a ayudar los ángeles. ¿Ey? ¿Seguro? No es así. Esa imagen idealizada no es real y por lo tanto no nos ayuda. Hoy lo acabamos de ver. El niño recién nacido, sí, visitado por 3 reyes, pero buscado por otro para matarlo. De tal manera que ellos a medianoche tienen que huir a Egipto. ¿Qué representa huir a un lugar desconocido en medio de la noche? Rápido, prepara lo que tenemos que llevarnos. Si no es un picnic, no es un picnic. ¿Qué habrá podido llevar María? Imagínate, ponte en sus zapatos un ratito. Unos cuantos pañales, una mamila, un poco de, lo que sea, alimento, un cambio de ropa, si acaso, lo más indispensable, si es que hubo tiempo. Tal vez alguno de ustedes tuvo que salir huyendo de su país por cuestiones políticas o qué sé yo. ¿Qué se puede uno llevar en circunstancias donde corre peligro la vida de uno, de sus seres queridos? Ni los papeles. María y José tuvieron que huir a un país desconocido. ¿Tú crees que se habrá llevado José las herramientas de su trabajo? Serrucho, sí, seguramente unas vigas para trabajarlas en Egipto, unos leños ahí. Pues, por supuesto que no. Se van a Egipto. No sé si han ido a Egipto. Yo no he ido a Egipto, pero ustedes saben que en Egipto abundan los árboles, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Pirámides, arena. ¿Y a qué se dedicaba San José? No, pues ya la tenía hecha, ¿no? Rápidamente puso ahí un aserradero para vender polines, madera, todo eso, ¿no? ¿Qué le habrá implicado a José ese cambio? ¿Empezar cómo? Empezar de cero. ¿Alguno de ustedes, viniendo a este país, ha comenzado de cero? ¿Quiénes? Ahí tienes a San José que te comprende perfectamente. Y a María también. En un país donde se hablaba un idioma distinto. ¿Qué habrá hecho José? O se habrá dedicado a cualquier cosa, pero sin duda que no a carpintero. Como muchos de ustedes, que tenían tal vez su profesión, su experiencia de trabajo, su especialidad en algo, pero llegan aquí y también allí hay que empezar de ceros, aprendiendo algo que ni por aquí te había pasado por la cabeza. Ahí tienes a José y a María con una vida que retrata perfectamente la tuya. Pero es el Hijo de Dios, ¿eh? Es el Hijo de Dios, Jesús. La vida no está hecha, la vida se va haciendo. Y se va haciendo con pasos en fe. Se habrán establecido en Egipto por un tiempo, no sabemos cuándo, cuánto tiempo, pero una noche se despierta José y le grita a María: María, José, ¿qué pasa, José?
podemos regresar a Israel. ¿Por qué lo dices? Tuve otro sueño. Oh. Otro sueño, José. ¿Y qué te dijo ahora el Señor? Que podemos regresar. Seguramente sería una buena noticia. Pero ¿qué implicaba regresar a Israel? Empezar de ceros allá. Se habían establecido en Egipto a duras penas, un trabajito, tal vez, se agarra experiencia, todo el mundo echamos raíces donde quiera que vamos, eso es natural, completamente humano. Relaciones, amistad, el niño va creciendo, le va tomando amor por aquella tierra, tal vez está empezando a hablar la otra lengua, más que la propia. ¿Se parece a alguien de aquí? Con sus hijos. Tienen que regresar a Israel y comenzar, como ya dijiste, desde cero. Sagrada Familia, Hijo de Dios, no privilegios. Sin duda, Dios tampoco iba a abandonar a su Hijo. Dios los protege, pero la protección de Dios muchas veces es diferente a como uno pudiera imaginarlo. Pero es protección, es guía. Dios abre puertas, Dios no abandona. No lo hizo con su Hijo, no lo hizo con María y José, no lo hará contigo tampoco. ¿Cuál fue la actitud de José y de María? No lo dicen los evangelios, pero sabemos que José era un varón justo y ya vimos que María también lo era. La suya no pudo haber sido otra sino una actitud de confianza en Dios. Como decimos en México, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios me pide esto, pues yo lo voy a hacer, hago lo mío, que lo más grande y difícil lo hará Dios. Y entre esposos, ¿qué actitud se requiere? Imaginemos a José y a María. Seguramente mucho habrán tenido que platicar para discernir juntos la voluntad de Dios, para tomar acuerdos para sí mismos, para su familia. Habrán tenido que escucharse mucho. ¿Tú qué piensas, María? ¿Tú qué piensas, José? Y tomar decisiones juntos y beber juntos el pan de las alegrías, pero también el pan de las lágrimas. Eso es hermoso cuando se da entre esposos y es bien necesario en situaciones como estas. Dios no quiera que pase lo que pasó con Job. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? ¿Saben de quién hablo? Aquel hombre que tenía muchas cosas, tenía muchos hijos, y un día Dios permite que sea probado. Job pierde en un día, pierde sus hijos, pierde su casa, pierde sus propiedades, incluso pierde la salud. Y cuando está en lo más profundo de este abismo de dolor, él sigue rezando y confiando en Dios. Pero se le acerca a su esposa. No sé si han visto alguna vez lo que le dice la esposa. Padece el mismo dolor que Job, por supuesto. Perdió a sus hijos, perdió su casa, propiedades. Pero al ver a su esposo orando, le dice su mujer, capítulo 2, versículo 9: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo aquí me alegro de no estar casado, de ser solterito para el Señor, consagrado. Qué terrible para Job escuchar. Es la única persona que podía comprenderlo porque padecía el mismo dolor, era su esposa, y sin embargo su esposa se queja de su integridad. Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir los males? Esa es una actitud de un hombre de fe, y la actitud que los esposos necesitan adoptar, por supuesto, evitando esta tentación, porque si llega a acercar en momentos de dolor extremos, la actitud de José y de María, actitud de confianza en Dios. Dios permite que se cierre una puerta, pero abrirá sin duda otras. Perseverar.
Hermanos, ahora que estamos llegando al final de este hermoso novenario que hemos estado compartiendo, yo quisiera pedirle al Señor que bendiga los matrimonios aquí presentes, sus familias, y que a partir de hoy puedan contemplar y ver en María y en José no solo un modelo, sino una gran ayuda para ustedes en su vida de oración, en su vida personal. María y José los comprenden perfectamente como esposos y como padres. Recurran a ellos, a su ejemplo y a su intercesión. Cierre por favor los ojos un momento.